Sí. Menos el que se lo olvidó. Yo voy a tocar El que el se le agua. olvidó. Sí, bueno, hemos cambiado un poquito así es que si no vamos en rígido así como en el binario, ¿verdad? Como le enseñaron a uno en el seminario, ¿verdad? Que ahí lo lleva uno, así es que vamos a cantarlo y van a seguir. Bueno, hermano, al final vamos a cantar, pero esto es al final, Noche de Paz. Entonces, pastor, I'm sorry que no pudimos. No problem, brother. No le paguen completo, por favor. Sí, sí. La mitad. La mitad. Eso pasa. No se preocupe. Gracias. Pero como es por gracia, hermano. Usted tranquilo, hermano. Usted tranquilo. Gracias. Gracias. Usted es tiempo suyo. Gracias. Siéntese con Sí. Bueno, espero me escuchen porque dicen que tengo la voz muy suave. Tengo la voz muy tierna. ¿Qué es la importancia de la Navidad? Inmediatamente pensamos que la importancia de la Navidad es Cristo Jesús. Pero vamos a orar. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para rogarte que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Y nos permita, Señor, celebrar tu persona, tu gloria y tu honra, Padre. Y también pedimos que nos des de tu sabiduría. Gracias por este tiempo que nos das y te alabamos y te damos gracias, Señor Cristo Jesús. Amén. Sí, señora, amén. ¿Qué es la Navidad? Navidad significa nacimiento. Y cuando nosotros hablamos de nacimiento, ¿de qué nació?
nació de una mujer donde el hombre no tuvo nada que ver. Yes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que eso no empezó en el Nuevo Testamento, esto empezó en Génesis 3:15, donde el Señor le dijo al diablo que iba a venir alguien descendiente de la simiente de la mujer. Eso está en 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, cuando nosotros vemos la importancia de la unidad que es Cristo Jesús, todo rodea alrededor de Él, pero Él enfocó a nosotros. Él enfocó a nosotros en la Navidad. Y cuando Él enfocó a nosotros no es porque somos muy buenos o muy religiosos, no, porque ese problema que hubo con Adán y Eva fue lo que causó la Navidad, el pecado del hombre. Gracias a Dios que Él nos salvó. Luego, entre las profecías nos damos cuenta de que Él fue una persona que hizo el propósito de rescatar al hombre de su pecado y su maldad. Ahora, hay una cosa que estaba comentando con mi esposa, que es la muerte. Y nosotros inmediatamente pensamos la muerte es alguien que cae. Pero muerte es separación. ¿Qué es vida? Vida es tener comunión con Dios. Porque si no tengo comunión con Dios, estoy muerto. Y entonces la gente no entiende que nosotros hemos sido personas que hemos sido rescatadas para tener comunión con Dios. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, lo relevante de todo esto, que fue anunciado por la creación misma. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que estaban siguiendo los magos? Los cielos. Ellos entendieron los cielos. Ellos entendieron el mensaje de los cielos. En la tierra, ¿quién fue los que entendieron? Los pastores. Entonces, esa importancia que nosotros le traemos al Señor fue porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces el diablo viene y lo quita al hombre de la relación con Dios y Dios quiere otra vez regresar con la relación con nosotros y tener podemos decir, esa intimidad que antes tenía. Entonces, nos damos cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le falló. Pero el Señor hizo la promesa, va a venir del pueblo de Israel, de la tribu de Judá y del linaje de David. Y nos damos cuenta que el Antiguo Testamento sigue a Cristo Jesús en todo eso. Entonces, cuando Él nace de esta familia, de un carpintero, ¿qué es lo que pasa ahí? Algo no está bien. ¿Qué es lo que pasó? Y nos damos cuenta que no hubo ningún problema porque María viene del linaje de David. José viene del linaje de David. Y cuando una persona se casa con otra persona, automáticamente toma el linaje de la familia con que se casó, en especial la mujer. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que Dios está buscando todo medio para llegar a lo importante, que es Cristo nazca entre nosotros. Él dejó su gloria, dejó su trono de gloria, ¿para qué? Para que nosotros lleguemos al trono de gloria. Y es interesante que muchos de nosotros nos cuesta trabajo llegar al trono de la gracia. ¿Por qué? Hago la pregunta, ¿por qué? Y eso me lo debo de preguntar a mí mismo, porque hay ocasiones en que uno anda flojo, anda muy ocupado y todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? La importancia de la Navidad se nos olvida, que es constantemente en nuestro corazón una relación con Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios nos enseña que en la historia vienen tres, los magos, no dice que son tres magos, pero la gente dice que son tres. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios realiza a los magos?
Esta comunión que Dios quiere tener con nosotros se la comunica otra vez a los magos por medio de las estrellas, y llega el Señor a ellos y les da este mensaje, y ellos van ¿a quién? A Herodes. Y la pregunta es, ¿por qué fueron a Herodes? La razón es porque él es el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, si se dan cuenta, no dicen dónde ha nacido el que va a ser el rey de Israel. Cristo ya nació siendo rey de Israel. ¿Israel lo aceptó como rey? No. Oh, pero cuando vieron que les daba de comer y hacían milagros y todo eso, entonces lo querían hacer rey. Y nos damos cuenta que no era la intención de Dios venir a que voten por él o a que lo elijan como rey. No. Él ya nació rey. Entonces lo importante del nacimiento de la Navidad, el nacimiento de Cristo, es que nació el rey, rey de reyes, señor de señores. Y cuando nos damos cuenta que esta persona que nosotros conocemos como el hijo del carpintero, que murió en la cruz por nosotros, él dejó su trono de gloria para que nosotros nos acercáramos a él, pero también él dejó toda la alabanza que él tenía en el cielo, toda esa alabanza, para que aquí lo vengan a hacer burla y hacerle escarnio y hacerle todo lo que le hicieron y lo crucificaron. Y le quiero decir que no puede ser Navidad si no se incluye la cruz. ¿Por qué? La importancia de la Navidad es de que Cristo haya venido como uno de nosotros para que Él nos redimiera a todos nosotros, porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán nos levanta ante la presencia de Dios. Ahora, le voy a pedir algo que hagan ustedes cuando lleguen a casa. Yo sé que son pastores, pero de todas maneras le voy a pedir. No lea los evangelios como una armonía de evangelios. Lea el evangelio de Mateo como Cristo, como ¿qué? Como rey. Lea el evangelio de Marcos como ¿quién? Como siervo. Lea el evangelio de Lucas como hombre. Lea el evangelio de Juan como Dios. Y se va a dar cuenta usted de la riqueza que Dios nos ha dado en los evangelios. Y de esta manera Él está buscando cualquier manera para acercarnos a Él, para atraernos como Él. ¿Quiere usted hablar de un rey? Oh, yo tengo mi rey. ¿Quiere hablar de alguien que fue un hombre? Oh, sí, Cristo fue el hombre. Por eso lo crucificaron, porque se llamó Hijo del Hombre. Y luego lo quiere hablar como un siervo. Él conoce la vida de nosotros. Algo más interesante, nosotros nos identificamos con los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque todos ellos eran extranjeros, ninguno de ellos era israelita. ¿Cuántos de nosotros somos israelitas? ¿O judíos? ¿No? Nos identificamos con ellos. Ellos vinieron de fuera hacia adentro. La otra cosa que nos identifica, que vinimos de lejos. ¿De dónde? Nosotros no somos del pueblo de Israel, no tuvimos que ir a Israel. Dios se acercó a nosotros. Y qué hermoso que Dios se acercó a nosotros. La otra cosa que nos identifica con Él es que ellos le dieron regalos. Oro, incienso y mirra. ¿Nosotros qué le dimos? Nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Es importante la Navidad? Muy importante. Porque si no hubiera habido Navidad, yo no tuviera que tomar mis pecados. Ahora, con todo esto, cuando nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que hace Herodes? Herodes se informa con las personas correctas, con las religiosas, con las que conocen la palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos conocían la palabra, pero ellos no la entendieron y no la siguieron de acuerdo a cómo era la palabra. Y entonces ellos le dicen, oh, sí, tenía que nacer en Jerusalén de Judea. Ok, entonces ya es el tiempo que tenga que nacer. No le dijeron que era el tiempo, pero nada más le dijeron el lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Vayan ustedes, investiguen, y cuando lo encuentren, avísenme dónde vive. ¿Para qué? Lo que él quería es tiempo para pensar qué voy a hacer con este rey. ¿Qué es lo que trató de hacer? Matarlo. Mató
a los niños de 2 años hacia abajo. ¿Por qué mató a los niños de 2 años hacia abajo? Porque es el periodo de tiempo que quizás tardaron ellos para poder regresar. ¿Y qué hizo él? Los voy a aniquilar. La vida de Cristo está en juego. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, el Señor usa otro medio. Usa ángeles para hablar a los pastores y usa el sueño para decirle a quién. A José, salte, vete. ¿A dónde fue? Al lugar donde Dios libertó al pueblo de Israel. A Egipto. ¿Por qué regresó a Egipto? Para que recordáramos que el Señor nos libró de nuestro pecado y nuestra maldad. Para que nos recordáramos que Él nos sacó de esclavitud del pecado y de la maldad, del dominio del diablo. Y cuando Él sale de Egipto dice, para que se cumpla la profecía que llamé a mi hijo, ¿de dónde? De Egipto. Fíjense algo más. Cuando ellos ya siguieron la estrella, ahora si se dan cuenta y estudian ahí la palabra, dice, en el verso 9, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron ¿con qué? Con muy grande gozo. ¿Cuántos llegamos a la iglesia? Con muy grande gozo. Yo. Amén. ¿Entiende esto, hermano? Que es muy grande gozo. Que es muy grande gozo, hermanos. Mucho gusto de verlo, hermano. Mucha alegría de verlo. Pero voltea a Jesús y ese gozo se multiplica. O se debe de multiplicar. Y me da gusto ver a los hermanos que tengo tiempo de no verlos y que tienen tiempo de no verme. Pero qué hermoso es cuando me doy cuenta que Cristo está en ustedes y los veo y veo a Cristo en ustedes. ¿Se fijan? Es importante la Navidad. Muy importante. Ahora un señor me dijo a mí, nosotros los cristianos no debemos de celebrar la Navidad. Y dije, mire, no empiece con cosas conmigo. Porque de que yo no vengo a celebrar un día, yo vengo a celebrar una persona. Que no fue ese día, a mí no me importa si fue ese día o no fue ese día. Yo lo único que me interesa es que Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz por mí, resucitó entre los muertos y es mi Dios. Amén. Y fíjense la otra cosa. ¿Qué quiere decir? Tenemos la creación que nos habla, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos dice que no tenemos ninguna excusa porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente por medio de las cosas hechas. Y fíjense, tenemos la palabra escrita, que es la Biblia. Muy pocos cristianos la están leyendo en este tiempo, en esta etapa de la vida, donde necesitamos leerla más, alimentarnos más. Y luego tenemos la palabra viva, ¿quién es? Cristo mismo. Hermano, ¿tenemos excusa para no celebrar la Navidad? No, porque es muy importante. Pero ahora le voy a decir algo que el Señor me dice y nos dice a todos nosotros. ¿Sabe qué es lo que debemos de celebrar más que la Navidad? Su muerte. Su muerte. ¿Y por qué tengo que celebrar su muerte? Porque Él se levantó entre los muertos con poder y gran gloria. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, y en Corintios me dice que nosotros celebremos su muerte y gocemos la salvación que nos ha dado, pero no estoy celebrando la muerte nada más como una muerte inútil o una muerte que no sirvió para nada, porque entonces hubiera perdido todo el sentido de la Navidad, porque para esto nació, para morir por nosotros. Y entonces, hermanos, la verdadera importancia de la Navidad es Cristo en nosotros. Pero hay un nombrecito que me encanta, que es Dios con nosotros. Quiere decir que usted y yo no estamos solos nunca. Nunca. Yo sé que Dios es Dios omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Pero Emmanuel es el Dios de mi comunión. Dios está conmigo. Dios con nosotros. Oramos. Bien. Un
cuántas gracias te doy, Señor, por este tiempo, que para mucha gente es deprimente por causa de situaciones difíciles que pasaron en ese tiempo en sus vidas, en sus familias, Señor. Algunos están pasando en este momento tiempo difícil por lo que ha pasado en sus familias. Y en otros porque no entienden ni por qué se celebra, Padre Dios. Nosotros entendemos y te agradecemos ese gran privilegio que nos das de ser tus hijos. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a entender. Así como tú te comunicaste por medio de la creación, por medio de tus ángeles y por medio de tu palabra profetizada. Nos ayudes a nosotros a entender, Padre, que nosotros tenemos todo y ya todo está cumplido. Ayúdanos a vivirlo y a gozarlo, Señor. Dándote las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y tu nombre quise exaltar nuestras vidas. Así como llegaron los magos, Señor, con muy grande gozo, te honramos